Todo tiene que ver con todo. El podcast donde te cuento cómo la neta sí me mamé con las medicinas ancestrales. Digo, un podcast de espiritualidad, pero de la chida. Un par de reglas de etiqueta antes de entrar. Cero identidades. El ego de los involucrados se queda fuera. No mencionamos nombres, personas, marcas, colectivos, lugares, ni gurús. No estamos aquí para juzgar ni señalar a nadie, sino para entender la vivencia desde la neutralidad. Y para echar chismecito, Obi. Toma lo que te sirva, cuestiona lo demás y hazte cargo de tu propio proceso. Ay, tenía muchas ganas de grabar el podcast por varias razones, pero creo que principalmente porque me estoy dando cuenta de que siento que lo que nos hace mucho falta es conectar verdaderamente, y mi manera de conectar siempre ha sido a través de la platiquita, la charlita, el chismecito, le digo yo, el chismecito espiritual, que es una de mis de mis secciones en TikTok, en donde pues eso, platicamos como de cosas que están pasando en la vida, y así como aquí en el podcast pues encontramos como dónde se unen, cómo se unen los puntos, y llegamos a una conclusión que bueno, pues nos sirva más que para que sea solo chisme, para que sea solamente una anécdota o sea solamente una experiencia, algo que pasó, sino que ahora sí que le sacamos provecho, ¿no? Y esta última semana, pueden creer que apenas, que sí estoy cumpliendo, no tan en regla, pero sí estoy cumpliendo en que sea un episodio semanal. Me di cuenta de que esto me hace mucho bien, mucho bien, por lo que les digo, ¿no? Mi manera es platicando, y espero que se pueda como abrir un espacio. Ay, creo que vamos a hablar de eso, fíjense, qué curioso. Yo les iba a contar, gran paréntesis, espero poder regresar. Ahora sí que si regresamos, si regresa, dice una amiga. Yo les quería contar que el viernes, o sea, en verdad sí intenté cumplirme a mí con este proyecto. Y el viernes grabé el segundo episodio, que ahora es en un TikTok Live. Y hablé a grandes rasgos, sobre la incongruencia, a través de contarles el chismecito de una experiencia en una ceremonia de ayahuasca. Y me observé y lo observé, y me cayeron 20 dentro de esa grabaciones, porque era el live y era el podcast, ¿no? Que estaba como queriendo aprovechar mis tiempos. Y de repente, justo, yo creo que fue como un hechizo, ¿saben? Porque el hacer consciente esta situación, la incongruencia a través de una experiencia pasada, ¿no? Me hizo darme cuenta de que, de nuevo, estaba siendo incongruente en muchas cosas. Y la simple conciencia, la simple observación, ¿no? de eso, empezó a mover todos los engranajes, todos los hilos, y se empezaron a mostrar incongruencias en mi realidad que claramente no me estaban dejando avanzar, y hubo como un punto de quiebre a partir de compartir esto, ¿no? Creo yo que la magia está en que pues sale de mi boca todo, ¿no? A lo mejor el universo es mental, ¿no? Tu realidad es mental, entonces a lo mejor si se queda solamente en la mente, sí hay como un efecto, obviamente lo estás creando, pero a lo mejor lo estás creando no tan preciso, lo estás creando más lento, y lo que tienen los hechizos verbales, ¿no? El usar el sonido como lo único que puede pasar inmediatamente de un plano sutil a esta realidad. Pues cuando haces uso de esta herramienta que es el sonido, ¿no? Como cuando haces una oración en voz alta, cuando haces un rezo, cuando cantas una canción que tiene cierta intención, y llevas esa magia en el sonido, pues la realidad se altera de una manera más
pues más drástica, vamos a decir. A veces no es la más eficaz y también hay que tener cuidado. Pero creo que ese episodio que no salió, que no saldrá nunca, porque verdaderamente se perdió todo. Tan dramático, por Dios. Se perdió todo. Dije, ok, pues es para el quien se echó el chisme en el live. Y pues más que nada para mí, porque me cambió la realidad, ¿no? Entonces, yo creo en la magia, creo en mi magia, así que no puedo pensar que eso es algo malo, ¿no? Al final está pasando, pero esas experiencias me hicieron darme cuenta del control que estaba yo como queriendo llevar sobre mi vida, sobre mi experiencia humana, y que cada vez que me metía en eso, que me metía más y más en ese control, pues menos me salían las cosas, como que todo se me complicaba más, como que la sufría más, como que me cansaba más, y lo que parece obvio, pero también veía como que no fluían las cosas, ¿no? Y que cuando pasaban este tipo de cosas mágicas, místicas, musicales, pues eran siempre a la redirección de deja de controlar esto, deja de creer, qué fuerte, amigas, deja de creer que tú tienes control sobre algo, ¿no? Porque cuando te das cuenta de que no es así, es más eso lo que te da en la torre que la situación en sí. Porque al final, bendito Dios, yo siempre cambio de situaciones de un día para otro, incluso, y siempre caigo en un buen lugar, siempre caigo en un lugar mejor, siempre. De repente no me parece porque son situaciones incómodas, pero siempre ha sido así, ¿no? Entonces siento que últimamente la vida me dijo, Diosito del universo, no sé, me dijo, dame tu libre albedrío, porque estás haciendo pura pendejada. Entonces lo que resolvimos, ya que nos hemos creado una realidad, una vida en la que puedo yo vivir así, pues en que vamos a vivir el presente, vamos a vivir el día a día, todo lo que es la humanidad, no solo la divinidad y todas estas partes sutiles, también en las físicas, haciendo una integración de todo. No es fácil, pero yo dije, órale, va, y lo estamos intentando. Entonces una de esas cosas pues es decir, tengo ganas de grabar el podcast, yo quedé en algo, si tengo estructura, no crean que tampoco, voy a hacer eso, pero no quiero repetir esta parte. O sea, siento que este momento para mí es como un lugar en donde puedo ser yo, en donde puedo hablar de las cosas como las he vivido, como las he experimentado, como las pienso, como las traduce mi mente, mi lenguaje, mi vida, mi experiencia, mi universo, ¿no? Y como que los invito dentro de este universo, y para mí entonces tiene que ser como lo más natural posible. Entonces como volver a contar esa historia no se sentía tan así. Entonces dije, no vamos a hacer eso, vamos a hablar, juraba yo, de otra cosa. Y ahorita ya empezando a platicar sobre estas cosas, sobre estas experiencias sobre las que podemos agarrar como ejemplo, ¿no? E irnos así como desde lo más superficial hasta lo más profundo. Pensaba en varias, porque tengo muchas. Entonces yo incluso quería, dentro de este control que estaba llevando con toda mi vida, era un voy a hablar de tal cosa en tal episodio, y el segundo episodio, yo creo que el primero, ese sí estaba escrito, yo lo sé, que el primero fuera el que fue mi experiencia con el sapito. Si por alguna razón llegaste aquí sin haber pasado por el primero, te recomiendo que te vayas a ver ese chisme, porque pues tiene como toda la estructura de lo que es el podcast y cómo va a ser y pero yo creía necesario como explicármeles en el aspecto de
darles contexto. De hecho, yo tenía planeado que este episodio segundo se llamara Un chingo de contexto y explicarles un poquito como que de mi historia y todo lo que ha pasado y y dije, hoy que sí estoy grabando el episodio, creo que no es necesario, que se me antoja que si esto va a ser como súper natural, pues que poquito a poquito vayan saliendo las experiencias y de repente ustedes tengan que unir los puntos, ¿no? O sea, no les vaya yo diciendo así como, ay, esto es esto. No, simplemente pues miren, esto es como lo que está transitando ahorita. Si ustedes están escuchando este episodio, seguramente están pasando por algo muy similar. Porque nos manejamos, ¿no? Y la dislexia, nos manejamos por la resonancia, ¿no? Entonces, si están resonando conmigo, seguramente, y se están quedando hasta el minuto 10:24 de un podcast en donde todavía no les empiezo a hablar sobre la experiencia, ¿no? Es porque seguramente, y suena súper hippie, súper new age, ya sé, pero seguramente pues es algo que necesitamos escuchar todos, ¿no? Como esa última experiencia en TikTok Live en la que se movió lo que se tenía que mover a través de esta magia del compartir, ¿no? La conexión que creamos entre nosotros mismos es la verdadera magia. Entonces ya entrada en lo que les quería contar, vamos a ver si regresa. Ya, claro. Es que quiero respirar tantito porque siento que los perros se alocaron así como que muchísimo, y esta vez no estoy grabando tan profesionalmente, pero en verdad que necesitaba hacerlo. Entonces no sé, lo estoy haciendo todo así como de que para no editarlo, ¿saben? O sea, ando muy fluida, pero porque no me queda de otra, Algan. Y me preocupa el tema que se escuchan mucho los perros. Pero vamos a intentar algo. Creo que sí funcionó. ¡Yay! Ok, entonces va a ser como súper natural y que ahí vaya saliendo como el tema del podcast. Y si no, sí, igual siempre vengo como que con alguno en mente y tal. Pero esta vez creo que va a resultar en algo como mucho más terrenal, mucho más acá abajo, mucho más eso que estamos buscando, que es pues la integración, ¿no? Como que el primer episodio fue, ay, perdí mi cuerpo y pasó tal, y andaba yo bien high, y el amor y Dios y todo eso, y está bonito, pero nos hace falta, siento. Hablo por mí y otra vez por los que resuenen, que lo que verdaderamente nos va a ayudar es pues eso, aterrizar, venir y de repente contar un chismecito que es más como hasta con el ruido de los perros de fondo, como si te hubieras venido a tomar un cafecito con una amiga, más que les voy a contar este súper chismesazo de que y lo más cabrón que me pasó en la vida. No, mira, probablemente no es lo más cabrón que me pasó en la vida, pero hoy te quiero contar sobre un momento muy fuerte y muy especial. Ay, al final sí también está chido el chisme, güey, la neta. En donde estábamos en una ceremonia en Veracruz, y esas eran como más privadas, supongo. Sí, era como más privado el asunto, como que una de las maneras de trabajar era ir a lugares en donde la ceremonia ya estaba armada y nosotros como que prestábamos el servicio. No sé si me explico, porque cuando eran aquí mismo en mi ciudad, como que, esto es importante porque es parte del contexto, como que podían llegar como muchas personas así y nosotros no tener como tanta idea, como que podrían no ser tan íntimos, porque yo vivo en una ciudad capital,
Entonces como que se hacía la publicidad y lo que fuera y ya o sea, obviamente sí se les atendía virtualmente, pero ya el trabajo fuerte empezaba pues a la hora del el día del encuentro, ¿no? Entonces, cuando íbamos a otros lados, generalmente como otras personas se encargaban de esa logística y nosotros llegábamos a ofrecer el servicio y entonces era como distinto porque de repente pues sí se sentía como más íntimo, ¿saben? Porque a lo mejor eran gente del mismo círculo o de alguna manera pues sí estaban como conectadas. Igual siempre había mucha gente que pues no se conocían entre ellas y así, pero bueno, era una de las cosas que pasaban, ¿no? Y que yo recuerdo que en esa ocasión era como solo era una sensación, era una sensación que yo tenía al momento de leer los espacios, ¿no? Y me acuerdo que esa vez yo me sentía, precisamente eso es, yo me sentía como a gusto, en confianza y como que a lo mejor como no tan cargada de responsabilidad por la cantidad de gente, por lo que les digo, o sea, como que la ceremonia eso es lo importante, la ceremonia cuando es más íntima y cuando es, aunque pareciera, ¿no? Tampoco es como súper recomendable una ceremonia en donde sea pura familia, por ejemplo, ¿no? Porque pues las cosas se pueden poner como más densas, pero pues a lo mejor sí esta parte de poder conectar, a lo mejor no precisamente que la gente ya esté conectada, pero poder conectar de cierta manera como más personal, como más, es que esa es la palabra, íntimo, ¿no? Pero que tú te puedas sentir como más allegado en ese momento a las personas, como que sí es importante. Entonces, siento que yo llegué al estado al que llegué por dos situaciones. Obviamente la primera, la música. Me acuerdo perfectamente que eso, como que yo no sentía tanta responsabilidad en el trabajo, ¿no? Como que yo sabía que la ceremonia iba a fluir como cada quien aportando un poquito y todo iba a estar bien, como que no había gran presión sobre eso como en algunas otras ocasiones. Entonces yo decidí pues como soltarme más, como que yo estaba en proceso, fíjense que casi, no, sí me acuerdo, pues sí, o sea, estaba pasando una situación súper heavy en mi vida y de hecho por eso terminé así, en el que yo me permití como que ser parte de esa ceremonia, más allá que cantando, ¿no? Que viviendo la parte musical, como que para mí era necesario, pero dentro de eso pues había gente sosteniendo también eso, por lo mismo yo me sentía como confiada por ese lado, y una de esas personas era el violinista. En esos momentos, en algún punto hubo violinista y pues ya se imaginarán, o sea, una música medicina tan preciosa, cargada de tanta intención y tanta magia, y aparte en una ejecución excepcional en el violín. O sea, obviamente yo de nuevo estaba necesitando la gestión emocional, energética, personal, mental, o sea, todo. Me la permití tomando un poquito más de medicina, ¿no? Como aumentando la dosis, aumentando mi efecto. Y en esa sí llega un punto, no me espanta, pero que de repente no está como tan bien visto, ¿no? O sea, que siento que nos puede pasar mucho a los neurodivergentes, que es el steaming, ¿no? Que son movimientos repetitivos. Yo los hacía con sonido. Hay steamings de muchas maneras, ¿no? Hay visuales y así. Los que más conocemos pues son los de movimiento de alguna parte de tu cuerpo, a lo mejor tu piecito, con la mano, ¿no? Eso te centra. Entonces, como yo estaba muy mal esa vez, por el movimiento que se había generado a través del trabajo del violín y del músico, medicina, obviamente,
empecé a hacer streaming con sonido, pero ya cuando la gente a lo mejor ya no estaba como tan mal, yo estaba muy metida, ¿no? Pero como estaba en un momento de mucha aceptación, la verdad es que a pesar de que fue muy incómodo, o sea, yo me acuerdo de estar metida en la mareación, que si han tomado medicina, principalmente ayahuasca, comenten aquí abajo cómo describirían que se siente, porque muchos dicen que se siente como estar borrachos, pero yo nunca lo he podido comparar con eso, o sea, no siento que se parezca, ¿no? Para mí, y lo platiqué alguna vez en un podcast, es como es estar viendo las vibraciones en tiempo real, ¿no? Porque pues todo está vibrando todo el tiempo, ¿no? Y uno de los efectos que tiene de inicio la ayahuasca es eso, ¿no? La mareación es empiezas a ver como la realidad como es, ¿no? Te mete a tu verdad. Y una de las verdades en esta Matrix pues es que todo esto son fotones que se densifican, pero en realidad todo está vibrando. Entre más denso pues está vibrando menos, ¿no? Está vibrando más bajo, por así decirlo. Entonces estaba yo como viendo eso, tenía yo mucho asco, pero estaba yo me estaba regulando, verdaderamente sí me estaba regulando. Y estaba dándome tiempo como a mi cuerpo mental, que de repente es retador, vamos a decirlo, ¿no? Algunos especialistas dirían que tengo TDA, a mí no me gusta decir eso, pero sí hay ciertas características mías de mi cerebro, ¿no? Mentalmente, que coinciden mucho con este diagnóstico que no abrazo, la verdad. Y recuerdo con este steaming y con todo y el estarme recordando, era como si me estuviera terapeando yo solita, que eso pasa mucho en las medicinas, ¿no? Como que hablas contigo. Y que yo decía, o sea, es que sí, todo está bien, esto está incómodo. Es justo el momento en el que estoy ahorita, amigos, por cierto. Esto es muy incómodo, se siente muy fuerte, pero yo sé que es para mi más alto bien. O sea, yo me sentía tan mal, pero tan bien al mismo tiempo. Y yo entendía, yo sabía que era por eso, ¿no? Que era porque estaba haciendo algo importante, ¿no? En mi proceso. Y que era fuerte, pero que era justo, que era necesario, ¿no? Y ni modo. Pero en ese pensar y agradecer, ¿no? Agradecer la incomodidad, recordarme que solo era un momento y que todo lo bueno que yo estaba sacando de eso se iba a quedar conmigo, etcétera, etcétera. También pensaba en que esa era mi herramienta, ¿no? Las medicinas siempre han sido mi herramienta preferida, ¿no? Es lo que me ayudó, es a lo que le sé. Y me siguen ayudando, ¿no? Ya no de la manera de antes, pero cuando sí son necesarias y todo, para mí son un apapacho, son una ayuda gigantesca, ¿no? Pero que no para todos puede ser así, ¿no? Y yo pensaba en esas personas con las que estaba teniendo conflicto en ese momento y en cómo se estaban desarrollando las cosas, y yo decía, todo está bien, estoy viendo dónde está la fuga, estoy viendo dónde está la falla, pero estas personas ni vendrían, ni tienen por qué, ni creo que podrían soportar, y no por hacerme la chingona, sino porque, y lo pensé en ese momento, estas ceremonias, la ayahuasca o las medicinas ancestrales, no son para todos. Y eso es una verdad, ¿no? Y yo decía, es que, y pensaba, ese fue el pensamiento más grande que hasta la fecha traigo como en mente, y siempre que me pongo a hacer este tipo de proyectos y todo tiene que ver con eso, es
existe la necesidad de crear espacios mucho más amables en donde la gente sí pueda también procesar sus cosas. O sea, que a pesar de que yo sabía que eso me estaba ayudando y que yo podía y que yo era fuerte y que yo sabía, o sea, yo sabía transitarlo, ¿no? Y todo sí pensaba, como que pensaba en los demás, de ajá, ¿y los demás cómo lo pueden hacer? Si no quieren, ni pueden, ni deben, ni deberían pasar por esto, ¿cuáles son esos espacios? ¿No? Porque estos son los espacios que yo ahorita sostengo, pero como que se me quedaban cortos por ese lado. No porque no tuvieran un impacto, claro que lo tienen, pero lo sentía muy, muy delimitado. Y otra cosa que he ido trabajando en mis proyectos es que era muy a través del sufrimiento, el sacrificio, el dolor, ¿no? He aprendido a ocupar esas cositas mágicas, ¿no? Que a lo mejor sí son necesarias, como se me ocurre ahorita la ofrenda, ¿no? En lugar de ofrendar mi dolor, como es, por ejemplo, se me ocurre la sananga. Las sanangas son unas gotitas, esta es otra medicina ancestral, son unas gotitas, ¿no? Se llama un colirio, si nos ponemos científicos, que es una raíz y hacen como una solución a través de esta raíz, pero de manera natural, a través de alcoholes, de destilaciones, pero es bastante natural, ¿no? Sirve, entre varias cosas, para limpiar los ojos de una manera bastante abrasiva, tengo que decir, por lo que duele bastante. En la parte física duele mucho, verdaderamente duele mucho, porque es muy abrasiva. Que tiene su beneficio, sí. Al otro día tú sientes tus ojos limpiecitos, ves mejor. Si lo tomas como un tratamiento, está demostrado que puede ayudar a bajar dioptrías, ¿no? O sea, te puede hacer que veas mejor. Y todo, pero la ofrenda es el dolor, ¿no? Es el sí quiero eso, sí quiero, y muchas de las medicinas son así. Sí quiero el beneficio, pero el beneficio se llega a través de la ofrenda, ¿no? Que de repente se siente como un sacrificio, me va a doler, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos, tanto en las medicinas como en la vida, ¿no? Entonces empecé como a cambiar como el chip y a decir, no, pues a ver, mi ofrenda va a ser algo pues que es de corazón, que sí a lo mejor implica disciplina, implica trabajo personal, implica mucho amor, esa va a ser mi ofrenda, pero no precisamente la tengo que sufrir, ¿no? Y así es como hemos ido creando Resonance for You, que es mi sistema de reconexión, en donde buscamos pues precisamente eso, nada más, ¿no? Crear espacios como este, de hecho el podcast, todo lo que hago es parte de Resonance for You, porque todo lo que hago o tiene que ver con el físico o tiene que ver con lo sutil. Obviamente pues soy músico, entonces soy cantante y soy terapeuta de sonido, entonces como esa combinación hace que pueda... y soy instructora también, instructora fitness, instructora de zumba. Entonces me gusta como esta parte de la música, aplicarla en todo y ayudarnos en todo, ¿no? Entonces el Resonance for You, jugando con esa resonancia también de lo que es el sonido, pues tiene mucho que ver con la música y tienen como distintos niveles, ¿no? Tiene niveles que tocan solo cuerpo físico, como es la zumba, o incluso otras disciplinas, ¿no? Otros eventos en los que podamos participar, que sean con otras instructoras, con otros estudios, no nada más con el mío y así. Cosas que van más hacia la parte mental, ¿no? Por ejemplo, meditaciones en estado alfa para gente que ya sabe más o menos de esto, ya tiene trabajada su mente, pero quiere ir como a algo mucho más específico, mucho más profundo, y que tienes que pasar como un camino para llegar ahí, que sería un nivel 3, por ejemplo, ¿no?
O tenemos también un nivel 1, un nivel 2, que podría ser cosas que sí entran a tu cuerpo mental, pero más que nada trabajan con tu corazoncito, con tu cuerpo emocional. Y eso es en donde entra mucho la música con todas sus frecuencias y lo que es la música medicina, pero que en esta ocasión, para llegar a más corazones, lo estoy empezando a hacer a través de la música pop, que es como parte de nuestra cosmovisión, ¿no? Lo millennial citadino, lo muy exoriano, que es pues ya lo conocido, ¿no? Sobre lo conocido que podemos hacer, porque tienen memorias, tienen momentos, tienen situaciones, y podemos transmutar a través de eso pues las energías y los sentimientos y emociones que quieren como venir a enseñarnos algo o simplemente venir a ser pues sentidos, ¿no? Y eso es Resonance for You, esos espacios, ¿no? Porque son eventos, ¿no? No es un lugar como tal, son eventos en varios lugares, en conexión con muchas, porque es un sistema de reconexión. Reconectamos no solo tu cuerpo físico con tus cuerpos sutiles, sino que también te conectamos con personas, te conectamos con terapeutas, te conectamos con lugares, y así para que pues se puedan crear esos espacios que a lo mejor son temporales, pero que tienen como mucho impacto, y el impacto necesario para pues ir avanzando en lo que creemos que puede funcionar, ¿no? Que como es adentro es afuera, ¿no? El decir primero yo, primero el autoconocimiento, primero mis emociones, primero mi mente, primero mi cuerpo. Y al mismo tiempo, ¿no? Porque tampoco es como que podamos evadir esa parte, pues que aprovechemos la proyección, ¿no? Esta matrix de la que no nos podemos salir, la aprovechemos para reflejarnos, para quitarnos ese punto ciego que tenemos nosotros, ¿no? Que es para lo que son las relaciones, ¿no? Ocuparlas a nuestro favor, a nuestro provecho, de una manera amorosa, ¿no? Entonces, por eso también siento que es, y siento y veo cada vez que es más que nunca muy importante el conectar, ¿no? Conectar de la manera que sea, pero verdad, que sea genuina. De la manera me refiero a las formas, ¿no? De la forma que sea, así sea con desconocidos en el camión, ¿no? Con tus vecinos, principalmente con tu familia y todo, pero incluso también en estos espacios, ¿no? En donde a lo mejor logramos encontrar un lugar seguro, como en algún momento para mí fueron las ceremonias, como para llegar a ponerme en estos estados, ¿no? En los que yo decía, no manches, o sea, es que no sé si me estoy disociando, no sé, o sea, estoy sintiendo todo en todas partes al mismo tiempo. Vean esa peli, por favor. Y la platicamos en un episodio. Ay, sí es cierto, la vamos a platicar en un episodio. Y todo, pues que Resonance for You en sus diferentes niveles, en sus diferentes logísticas, ¿no? En sus diferentes eventos, que pueda ser eso para las personas que a lo mejor pues no necesariamente tienen que ir a tomarse un shot de ayahuasca para agarrar la onda, ¿no? Ese fue mi camino, me mostró muchos otros, creo que me está mostrando el mío, ¿no? A partir de hacer ahí como los ajustes de, pues sí, hay que decirlo, ¿no? De muchas cosas que a mí me pasaron que no me gustaría que le pasaran a nadie más, ¿no? Entonces, si podemos como evitar situaciones creando un sistema, como lo es este proyecto, pues qué mejor, ¿no? Entonces le tengo mucha fe al proyecto porque tiene todas las tiene todo eso que yo en esa ceremonia pensaba que hacía falta. O sea, ya lo logré. Lo logramos, ya nada más pues eso hay que ponerlo a andar en el aspecto publicitario y todo, y a lo mejor resultó que el segundo episodio del podcast no nada más fue un super hechizo, ¿no?
una gran toma de conciencia sobre la incongruencia, sino que ahora al regrabarlo y verlo desde otro lado, también tiene cara de comercial, pero a la vez es la integración de esos años y de algo muy importante que acabo de hablar con un amigo de esos tiempos, que es el no olvidar que ya tenemos todo, ¿no? Yo este trabajo lo he hecho a lo largo de los años, de estos 8 años de experiencias, de estudio, de observación, de darme en la madre. Y siempre he pensado que si yo me di en la madre, si yo al darme en la madre evito que otros se den en la madre, pues ya gané más, ¿no? Ya ganamos todos, ya se creó algo más grande a partir de lo que sea que se pudo haber transitado, sea incómodo, doloroso, oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que estos encuentros y todo, pues son esa oportunidad, ¿no? Entonces, si fue comercial o si fue un abrir mi corazón a el proyecto más grande que tengo en esta vida y que de repente me cuesta mucho creer en él, a pesar de que, como pueden ver, es la promesa, ¿no? Para mí y para toda la gente que quiera resonar, toda la gente que resuene, ¿no? Porque cuando resuenas inevitablemente. Para toda la gente que resuene, pues van a estar las puertas abiertas otra vez en sus diferentes niveles. Si se les recomienda, ¿no? que atiendan a... Se oye feo de niveles, pero estamos trabajando mucho con la magia pop, con la pop magic. Y eso va más de como un videojuego, como el videojuego que es la vida. Vamos a hablar mucho de eso. Pues ahora sí que hay niveles, en el aspecto de que de repente para subir a un tercer nivel sin haber pasado el 1, pues puede que puedas, o sea, puede que puedas, puede que nada más te des en la madre. Entonces también la invitación es a ir despacio y a decir, pues a ver, primero vamos a ver qué es un nivel 1, vamos a ver cómo andamos, todo, y ya después me apunto, por ejemplo, a un nivel 4, ¿no? Que son mis asesorías, mis acompañamientos, ¿no? Mis mentorías, en donde te enseño esto, pero 1 a 1, ¿no? No nada más te doy como un pedacito de lo que es lo emocional o un pedacito de lo que es lo energético o de lo que es lo exoriano o de lo que es la energía o de lo que es... No, o sea, lo pongo como todo junto, pero eso implica pues que tú ya estés... haciendo un trabajo pues mucho más integral, ¿no? Y a veces no estamos ahí y no pasa nada, ¿no? Entonces pues esa es la invitación. Yo siempre digo que no hago comerciales, yo hago invitaciones para quien le llame la atención. La verdad es que a mí la mayoría de los encuentros me gusta que sean presenciales, porque trabajo a través de las ondas, ¿no? Pero pues habrá algunos que sí podamos hacer pues más como a distancia, porque obviamente uno de ellos es esto, es el podcast, ¿no? Que es digital, que es atemporal, ¿no? Que en cualquier momento lo puedes escuchar y te enteras de Resonance for You, y no sé, a lo mejor yo lo estoy grabando ahorita y Resonance for You ha sido otras cosas, ¿no? Ha sido Munay y ha sido Casa Munay. Entonces Resonance for You simplemente como que cambió de forma, se volvió pop. Y ahorita lo estoy grabando, y resulta que si tú te metes a nuestras redes, que es @resonance4you, no sé, al momento en que tú estés escuchando esto, a lo mejor tenemos 5 años de estar haciendo esos eventos y hemos creado un gran impacto y ya somos un montón, y porque todo puede pasar, ¿no? Con estas herramientas que sí me gustan bastante. Pero otro es esta parte del hacer en vivos, ¿no? El hacer TikTok Lives o de hacer reuniones por Zoom, pues sí, como expandir. También me parece una buena idea, porque la verdad es que pues yo digo eso, ¿no? De que de repente tenemos el corazón tan grande
que tenemos a personas que amamos bien lejos, ¿no? Y aquí y siguen en nuestro corazón, ¿no? Entonces podemos trabajar con ese tipo de cosas. Date una vuelta por las redes sociales de Resonance for You, por las mías, siempre están en la pantalla para que no haya pierde. Y regálanos siempre pues aquí el comentario, el like, suscríbete al canal. Tenemos varias cosas, aparte de eso tengo un disco que es como una ceremonia chiquita en tu casa, ¿no? Es un EP conceptual que voy a hacer un podcast, un episodio del podcast hablando de eso, yo creo, para que tengas más o menos una idea de qué se trata. Y pues eso, más todo lo que les conté. Y bueno, creo que en esta ocasión el episodio puede funcionar también como para que se den una idea de todas las cosas que se pueden trabajar al mismo tiempo mientras vayas teniendo la conciencia de la integración, ¿no? De ir despacio, de bajar las cosas a la tierra, de permitir que se asienten, de permitir pasar por tus emociones, de permitirle a tu cabeza pensar lo que necesite pensar y pasar por lo que tenga que pasar, al igual que tu cuerpo, entender los tiempos de la vida, los tiempos del universo, los tiempos de la naturaleza, los ciclos. Vaya, o sea, hay como muchísimas cosas que a través de estas herramientas, ¿no? Como son el podcast, como es el disco, por ejemplo. El disco es gestión emocional y energética, como es todos los eventos que vamos a estar haciendo y al punto de llegar a los acompañamientos uno a uno, pues puedan servir de una manera integral y pasárnosla bien, que no sea tanto como antes, ¿no? Como lo que les decía, ¿no? A través del dolor y el sufrimiento. No, vamos a hacerlo a través del juego, de la música pop, de acordarnos cuando éramos chavitos, de apapachar a nuestro niño interior, o sea, todo eso, pero de una manera como, pues más a través de la vida, ¿no? Más que pensarle y sufrirle y vamos a vivir y vamos a observar y vamos a aprender a relacionarnos con nosotros mismos, aprender a relacionarnos con otras personas, con todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, pues ya me retiro porque no puedo creer que sí me aventé otra vez los 40 minutos. No me importa, fíjense que ni me importa si se quedaron hasta aquí. Gracias, primero que nada, ¿no? Pero también pues es por algo, ¿no? Es por algo. Espero que sea una resonancia genuina y que pues nos podamos seguir escuchando, que se abra ese mismo espacio que es Resonance for You en todas sus formas, que sea un canal, ¿no? Literalmente un canal en donde en los comentarios pueda haber debate, pueda haber conexión, ¿no? De una manera sana, respetuosa, ya saben, pero pues eso, que se sigan cumpliendo los sueños. Y nos vemos prontito, ya sea en los encuentros, ya sea por aquí, ya sea en los comentarios o en las redes sociales. Y pues muchas gracias. Bye.